Calentar metales o incluso fundirlos con un electroimán puede sonar algo impactante. No obstante, no es ningún fenómeno extraño, sino que está presente en nuestras vidas día a día, pues es el mismo en el que se basan las cocinas de inducción. Para conocer su funcionamiento debemos entender la inducción, fenómeno que consiste en la producción de una tensión eléctrica en un medio expuesto a un campo magnético variable, y si el cuerpo es conductor eléctrico se creará una corriente inducida. Pero lo que realmente hace que se pueda fundir el metal es el efecto Joule, que consiste en un fenómeno irreversible en donde un material en el que circula una corriente eléctrica se calienta debido a la pérdida de energía cinética de los electrones por choques contra átomos del metal conductor. Pues bien, debido al efecto Joule provocado por las corrientes inducidas, el metal se calienta tanto que puede llegar a fundir y además, como se puede ver, al estar dentro de un electroimán, el metal levita. La obtención del árbol de plata por cristalización de la plata sobre cobre se trata de un proceso redox, mucho más complicado de lo que parece. En principio se podría considerar las siguientes ecuaciones. Sin embargo, ocurren muchos más procesos. De hecho, los colores que aparecen no son debidos al cobre metálico, sino a la formación de óxido de cobre 1. Que a su vez puede reaccionar con los iones de plata más. Cuanto más tiempo pasa, más cantidad de iones de cobre más se producen, aparte de nuevas reacciones secundarias, ya que en la disolución existen muchas especies oxidantes aparte de los iones antes citados, tales como el ion nitrato y el oxígeno atmosférico. El galio es un metal blando y plateado, con una superficie brillante. Es sólido a temperatura ambiente, pero se licúa a partir de 30 grados. Esto significa que un trozo de galio se derretirá si lo tenemos un rato en nuestra mano. Alrededor del 95% de todo el galio producido se utiliza para hacer un solo compuesto, arseniuro de galio, el cual es un importante semiconductor y se usa para fabricar dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodos de emisión infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. En este caso tenemos un disipador de calor de aluminio y le colocamos un poco de galio. El efecto no ocurre de inmediato. Dejamos en contacto el disipador con el metal durante 8 horas. El galio líquido interacciona con los objetos de aluminio de modo que los vuelve frágiles y quebradizos, como si en realidad estuvieran hechos de papel. El galio impide la formación de una capa que normalmente se forma en la superficie del aluminio después de la oxidación. Esta capa suele impedir que el oxígeno reaccione con el aluminio, actuando como una barrera. Por este motivo, el objeto se rompe fácilmente. Para el siguiente experimento necesitaremos alcohol isopropílico y oxígeno. La combustión que vemos a continuación es 70% de alcohol reaccionando al calor. Se vierte alcohol en la botella y se agita para mezclarlo con aire, convirtiéndolo en vapor, que se prende luego desde la parte superior de la botella. Esto produce una combustión que viaja por el contenedor haciendo un interesante sonido mientras agota el oxígeno y se extingue. La paranitroanilina se usa comúnmente como un intermediario en la síntesis de colorantes, antioxidantes, productos farmacéuticos, inhibidores de goma de gasolina e inhibidor de corrosión.
El compuesto es tóxico a través de la inhalación, ingestión y absorción, y debe ser manejado con cuidado. La polimerización es un proceso químico por el cual dos o más sustancias con bajo peso molecular se combinan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula más pesada, llamada polímero. Al reaccionar la paranitroanilina con el ácido sulfúrico, las moléculas de gas se separan del carbono y se recombinan con el ácido y el aire para formar un humo espeso que se disipa enseguida. El carbono solitario que ha quedado atrás se deposita y es el principal componente de la columna negra y esponjosa al tacto que se forma durante la reacción. Hay que tener sumamente cuidado, ya que los gases que se desprenden de la reacción son extremadamente tóxicos. El efecto Leidenfrost es el nombre dado al fenómeno de la capa de vapor que se forma alrededor de un líquido al encontrarse sobre una superficie con temperatura significativamente mayor al punto de ebullición del mismo. Cuando sobre una superficie a alta temperatura se coloca una gota de un líquido volátil, en este caso agua, la gota no se evapora instantáneamente, sino que se mueve erráticamente sobre la superficie durante cierto tiempo, hasta que finalmente desaparece. Si en una disolución de sulfato de cobre 2, azul transparente, se sumerge un clavo de hierro, color gris metálico, se observa que la intensidad del color azulado de la disolución disminuye y que sobre el clavo se depositan pequeñas partículas rojizas, de cobre metálico. Se ha formado sulfato de hierro 2 y cobre metálico. Las semirreacciones son las siguientes. Vemos que el cobre se reduce y el hierro se oxida. Necesitamos una uva cortada por la mitad, pero teniendo en cuenta que tenemos que dejar que las dos mitades queden unidas por la piel. La uva partida la introducimos en el microondas. El jugo de las uvas está lleno de electrolito, rico en iones, que conduce la electricidad. Cada mitad de la uva actúa como un almacén de electrolito, conectado por un fino y débil conductor, la piel. Las ondas del microondas provocan que los iones libres en la uva viajen entre las dos mitades, y a medida que hacen esto, la corriente hace que el puente de piel se caliente a altas temperaturas y finalmente combustione en una llamarada. En este momento, el arco de electrones que viajan a través de la llama y sobre el vacío entre las mitades ioniza el aire y lo convierte en plasma, creando los brillantes relámpagos que se pueden observar. La realización del experimento puede ser peligrosa, por lo que debe ser realizado por un adulto o la supervisión del mismo. Se mezclan en un tubo de ensayo yodo y zinc. Al añadir un poco de agua, se produce un vapor violáceo. Los vapores violeta son de yodo sublimado. El yodo puede pasar directamente desde el estado sólido al gaseoso, en un cambio de estado que se denomina sublimación. Al añadir agua, se facilita la reacción. Uno de los posibles mecanismos es que el agua disuelve el yoduro de zinc, permitiendo el ataque del yodo. El aumento de temperatura provocado por las reacciones supera los aproximadamente 114 grados centígrados del punto de fusión del yodo, con lo que se produce la sublimación y los vapores violetas. El yodo sólido puede causar quemaduras. El vapor irrita los ojos y el sistema respiratorio. El experimento debe hacerse en un lugar bien ventilado. La reacción es la oxidación del ácido malónico por medio de bromatos en un medio ácido. Esta reacción oscilante se descubrió y comenzó a estudiarse en 1958 por el químico ruso Belousov. Esta ecuación nos indica el cambio químico global, es decir, nos dice cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de la reacción. Sin embargo, no nos dice nada acerca de su mecanismo de reacción. Después de varios lustros de investigación, se pudo dilucidar su mecanismo de reacción en todos sus detalles, y se encontró un mecanismo de reacción mucho más complejo que cualquier otra reacción química no oscilante. Participan 22 especies químicas diferentes en un total de 18 reacciones elementales diferentes.
Sin duda, el mecanismo de la reacción es de suma complejidad. No obstante, ahora podemos entender los cambios de color que se observan al introducir la 1,10-fenantrolina como indicador y formar a la ferroína, ya que de esta manera se ponen en evidencia a las reacciones de oxidación y reducción alternadas del cerio que se llevan a cabo en el medio reactivo.